Pues las leyes de armonización las vamos a estructurar en tres apartados: el concepto, las notas caracterizadoras y los efectos que tienen sobre las normas autonómicas. En cuanto al concepto, evidentemente aparece en la Constitución española en el artículo 150.3, cuando dice textualmente el artículo que el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Lo primero que hay que decir es que en nuestro país existe un antecedente con respecto a las leyes de armonización, que fue la famosa LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que preveía la transferencia de competencias progresivamente a cada comunidad autónoma. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 76/1983, anuló dicha ley diciendo que ni era orgánica ni tenía visos de armonización. Por lo tanto, el concepto de ley de armonización que aparece en nuestro texto constitucional, sus antecedentes no son extraordinariamente significativos, en tanto en cuanto la aplicación de este tipo de normas puede conllevar elementos de intervención del Estado en materia de competencias autonómicas. Las notas que caracterizan a las leyes de armonización fundamentalmente son las siguientes. En primer lugar, no son un nuevo tipo de fuente. No está introducido por la Constitución este nuevo tipo de fuente, sino que son leyes ordinarias condicionadas. Tienen un carácter excepcional, ya que se dan justo en los supuestos en los que el Estado tenga necesidad de intervenir en las comunidades autónomas como consecuencia de la existencia de una desarmonía o porque se aprecie una transgresión de lo que se denominaría el interés general, concepto jurídico indeterminado que veremos un poquito más adelante en la explicación más en profundidad de este supuesto. Tienen un carácter excepcional, por lo tanto, esa excepcionalidad proviene del hecho de que tiene que ser apreciado el interés general por parte de las Cortes Generales y luego buscar la aplicación o los principios armonizadores de las normas de las comunidades autónomas. Hay que decir que versan exclusivamente sobre las materias de las comunidades autónomas competenciales, pero también la sentencia a la que hacía alusión anteriormente, de la famosa LOAPA, da la posibilidad de que no solamente se pueda dar sobre esta materia, sino también sobre materias compartidas por parte de las comunidades autónomas y el Estado. Realmente es una norma de cierre y, como tal, norma de cierre es la última que le cabe al Estado para poder armonizar principios que pudiesen generar una clara transgresión del interés general. La apreciación para armonizar, dice la propia Constitución, que le corresponde a las Cortes Generales, por lo tanto hemos de partir del hecho de que tiene que existir un reconocimiento previo de que existe una transgresión del interés general para poder proceder a la elaboración de este tipo de leyes. Son leyes de principios, entendidos evidentemente todos estos como preceptos que vinculan positiva o negativamente, lógicamente, al sujeto al que va dirigido. Nos encontramos con dos conceptos, que es el del interés general, concepto jurídico indeterminado, y nos encontramos igualmente con el concepto de desarmonía. Vamos a ver brevemente qué podemos entender por estos conceptos, porque son el presupuesto básico para que puedan existir las leyes de armonización. El interés general es un concepto jurídico indeterminado, ya lo hemos dicho, y lejos de una interpretación arbitraria del mismo, las Cortes Generales van a hacer una apreciación discrecional de este tipo de transgresión al interés general. ¿Basándose en qué? Basándose en los parámetros jurídicos que la propia Constitución tiene. Es decir, que no se puede hacer una apreciación arbitraria por parte de las Cortes Generales, porque en un determinado momento alguien así, desde el punto de vista político, lo entienda, sino que tiene que existir realmente una transgresión de esos valores jurídicos que inspiran a la propia Constitución y que, evidentemente, dentro de esos valores jurídicos, los que el propio ordenamiento constitucional establece en su artículo 1, o bien los principios basados en el propio preámbulo constitucional, o los artículos que se contienen en el artículo, perdón, los contenidos de los artículos 137, 138 o 139 de la propia Constitución. Es decir, que la apreciación pasa obligatoriamente por tener claro que existe una transgresión de esos valores jurídicos específicos.
Para la aplicación correcta de este interés general hay una doble vía, una garantía doble. Por un lado estaría la vía parlamentaria, que consiste en que las leyes de armonización tienen unas características procedimentales concretas, deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de las cámaras, la apreciación de ese interés general, mientras que también existe, por otro lado, la llamada vía jurisdiccional, que supondría que la parte a la que va a introducirse la norma armonizable, es decir, la comunidad autónoma correspondiente tendría la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, tenemos una doble garantía, por un lado la vía parlamentaria, por otro lado la vía jurisdiccional, para la aplicación correcta de este interés general. El procedimiento es un procedimiento especial, un procedimiento legislativo que exige el pronunciamiento de ambas cámaras. En el caso del Congreso también se prevé en su reglamento, en el artículo 168 del Congreso, se dice que la apreciación de la necesidad de una ley de armonización puede ser introducida en el debate por el Gobierno, por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados, y se exige una aprobación de mayoría absoluta, mientras que en la Cámara del Senado pues la iniciativa corresponde al Gobierno o a 25 senadores de conformidad con lo establecido en el artículo 141 y 142 del reglamento del Senado. Con lo que respecta a los efectos sobre las normas autonómicas, hemos de tener claro que los efectos se producen o bien porque se haga a priori o se haga a posteriori de la existencia de la norma autonómica que se pretende armonizar. Esta función armonizadora es distinta en el primero de los casos, es decir, que cuando es previa a ello, la ley armonizará y condicionará la validez de la norma autonómica posterior, mientras que en el segundo de los casos, las leyes de armonización de carácter sobrevenido, el efecto será la inaplicación del precepto autonómico en cuestión y deberá ser modificado, lógicamente, por los órganos competentes autonómicos.